¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano en este ciclo de Una Noche con Ideas aquí en el canal de la ciudad. Pocos días, ya en 5 días en la Argentina, el pueblo argentino va a elegir un nuevo presidente. Habíamos hablado todas estas últimas entregas con analistas, gente que se sube sobre la opinión pública y analiza los comportamientos políticos que tiene la sociedad y, por supuesto, la devolución que tiene de parte de los dirigentes políticos y hoy más que nunca de los dos que quedan en carrera y que uno de ellos va a ser el próximo presidente de la Nación. Créanme que para mí tiene un valor inmenso que haya aceptado esta entrevista porque yo lo conozco hace mucho, lo admiro mucho. Es uno de los grandes, es sociólogo, uno de los grandes analistas de la opinión pública que tiene la Argentina. Me estoy refiriendo a Eduardo Fidanza, que es director de la consultora Poliarquía. Eduardo, muy bienvenido. Buenas noches, gracias por la presentación. Un gusto estar en tu programa. Bueno, vos sabés que hacía rato teníamos ganas de tener esta charla con vos. Eduardo, porque vos dirigís Poliarquía y nos vamos a meter de a poquito en lo que es la elección en sí, pero ¿qué pasa a las consultoras ahora a la hora de buscar o saber qué está pasando en la sociedad, quién van a votar, cómo está el comportamiento o la elección, ¿no?, previa? Yo me acuerdo que hasta hace unos años, 10 años son un poquito más, el domingo previo a la elección uno esperaba el domingo, el diario La Nación, que salía la encuesta de Poliarquía, y punto más, punto menos, era lo que iba a pasar el otro domingo en la elección. Era una fotografía anticipada de lo que iba a pasar en la elección. Hoy no sucede eso. Hoy, tomamos como ejemplo este año electoral. Prácticamente ninguna consultora vaticinó el triunfo de Milei en las PASO y mucho menos el triunfo amplio por 7 puntos de Sergio Massa en la primera vuelta. ¿Eso es un problema de la metodología o es que la gente esconde la información a la hora de opinar? Son las dos razones. Podemos empezar por la conducta de las personas. Con el paso de los años, las encuestas profesionales arrancaron en el 83, con la vuelta a la democracia. Arrancaron con una sorpresa, porque en ese momento las primeras encuestas, o las primeras empresas que hacían encuestas, pensaban que ganaba Luder, pero había un par de encuestas, entre ellas la del papá de mi socio, Edgardo Katterberg, que le daban a Alfonsín. Así que las encuestas estaban afirmándose, pero empiezan con una sorpresa. Ahora, los 80, los 90, los primeros años de este siglo, efectivamente se daban una serie de condiciones que se fueron perdiendo. Vamos a empezar por la gente. La gente, por decirlo así, en la década del 80, si era entrevistada, era casi un honor. La gente le contaba a otras personas, me llamaron, tocaron el timbre en mi casa, me entrevistaron, etc. Con el paso del tiempo y con cierto deterioro de lo que podemos llamar la política, la consultoría, la gente empezó a rechazar las encuestas. Además, siempre había más empresas que hacían encuestas, así que pedir que uno respondiera a una encuesta era, en el contexto, te diría, de un bombardeo, ¿no es cierto? Entonces ahí la gente se empezó a retirar, empezó a incrementarse la no respuesta, es decir, vos entrevistás a una serie de personas, pero si te empiezan a no responder, bueno, se te hace difícil. Eso es por un lado, la gente se desencantó, se despegó, empezó a no responder con veracidad lo que iba a hacer, pero además empezó a no recordar lo que había hecho. En los primeros años la gente votaba y recordaba en la siguiente elección lo que había hecho en la elección anterior. Lo que empezamos a encontrar es que cuando le preguntábamos a la gente, sí, pero hace 2 años, ¿a quién votó? Uy, no me acuerdo. Menos hace 4 años. Entonces, todo eso es como un deterioro en el aprecio de la opinión pública, en este caso de los encuestados, por las encuestas. Eso por un lado. Ahora, después vienen los problemas metodológicos. Hay un proceso por el cual, en la primera fase de las encuestas, que su metodología es o surge de copiar la metodología de los censos, que es lo más confiable. Entonces, la primera cuestión es que la encuesta se hacía mediante una visita domiciliaria, como uno recibe el encuestador del censo. Bueno, al principio
la gente franqueaba la puerta de su casa, al principio dejaba entrar. Bueno, después el tema de inseguridad también abrir Bueno, la ahí puerta a viene, cualquiera. hace 40 años además había menos edificación de altura que yo. Bueno, un momento, con la inseguridad, con esta desconfianza y este desinterés, la gente dijo, no, a mi casa no entras. Después, en los grandes centros urbanos, la entrada a los edificios se dificultó. Entonces, en una época, el encuestador tocaba el portero eléctrico y decía, bueno, lo espero abajo. Pero ya la condición esa de la confianza, de la entrevista con tranquilidad, se fue perdiendo. Vino el reemplazo por la encuesta telefónica, a teléfonos fijos. Bueno, ¿qué pasó en pocos años? No hay más teléfonos fijos. ¿Quién tiene hoy teléfonos fijos? Una minoría de la población, en general gente grande, ¿no es cierto? El teléfono fijo hoy se convirtió en un vehículo para publicidad. Entonces, esa desaparición del teléfono fijo fue otro problema, porque obligó al reemplazo del teléfono fijo por el teléfono celular, pero con un problema. La fiabilidad estadística de una encuesta se basa en una muestra sobre un universo, ¿no es cierto? El universo es la totalidad, la muestra es lo que yo tomo. El universo es la población del país. Yo tomo una muestra según los criterios censales. Cuando hago encuesta telefónica, el universo son todos los que tienen teléfono, como antes era la guía, ¿te acordás de la guía? Bueno, todos los que están en la guía. Ahora, cuando se pasa de la encuesta telefónica a teléfonos fijos a las encuestas celulares, no hay universo. Vos no podés sacar una muestra estricta porque no existe el universo de celulares. Son muchas, entonces, están base de datos de celulares. Entonces, con todo eso se va perdiendo la confiabilidad. Y el problema mayor que tenemos ahora, adicionalmente, es que al no contesta, lo que empieza a pasar es que hay segmentos enteros de votantes que no te responden. Y de pronto son los votantes más interesantes. ¿Por qué? Y bueno, porque son varones o mujeres, suponte entre 30 y 55 años, que son los más remisos a responder. Entonces hay que repreguntar, hay que volver a llamar, lo que llaman llenar las cuotas. Bueno, todo ese conjunto de elementos adversos hizo que las encuestas tuvieran las dificultades que tienen. Pero te voy a hacer una diferencia en favor de las encuestas. El problema mayor es la predicción de la conducta electoral, no el registro de las tendencias de opinión. Por ejemplo, Poliarquía hace 20 años tiene una encuesta que es mensual, de 1000 casos. En base a esa encuesta hacemos para la Universidad de Itela el índice de confianza del gobierno, el índice de confianza del consumidor, y al medir durante 20 años todos los meses tenemos las tendencias de opinión, y es muy coherente. ¿No es cierto? Es muy coherente lo que la gente opina a pesar de todas estas dificultades. Ahora, en el momento que le vamos a preguntar la conducta electoral, la confiabilidad baja. Bueno, por eso, entre otras cosas, nosotros dejamos de proveerle encuestas a la Nación, porque, bueno, sufrimos, lamentablemente, como todos los colegas y colegas serios, estas dificultades que hicieron de las predicciones electorales algo mucho más falible. No obstante, algunas cosas las encuestas siguen marcando. Yo te voy a dar un caso. Pronóstico de la PASO para Juntos por el Cambio. Que los dos que competían, esto es Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, iban a sacar menos de 20 puntos. Las encuestas lo venían mostrando y fue tal cual. El último episodio, que iban a pasar al balotaje Massa y Milei, las encuestas lo mostraron. No en el orden que se suponía. No, y no con la ventaja de 7 No con la puntos. ventaja. Ahora, también te digo otra cosa. ¿Querés la encuesta más confiable? La del sábado antes de las elecciones. Ahí se ha visto, por ejemplo, en la última, en la presidencial se vio eso. Aparecieron 2 puntos de ventaja. Sí. Para Massa, el sábado a la mañana. Cuando el martes anterior o el miércoles, esa ventaja y más la tenía Milei. ¿Por qué? Bueno, además de todo, porque cada vez se decide más tarde, ¿no es cierto? Y eso también afecta a la toma del dato. Así que, el último Eduardo, día. ¿y cuán representativo es la conversación pública que sucede en las redes sociales? Hay consultoras, yo he hablado con algunos, que miden claro, intención de voto o comportamiento a través de las redes sociales. Pero yo dudo de que sea verdaderamente representativo. Hay una frase de Jorge Lanata que dice: Twitter son 4 boludos peleándose en un ascensor. Bueno. Digo, un poco irónico, pero en parte a lo mejor no es, yo soy muy tuitero, digo, a lo mejor no es representativo de la opinión pública.
A ver, yo creo que es representativa de un clima y es un método que le puede servir a un candidato o le puede jugar en contra a un candidato. Después más adelante, si querés, podemos charlar sobre, por ejemplo, la construcción de la figura pública de Milei, que es un candidato, un político eminentemente mediático. Vos fíjate que TikTok, Instagram, le sirvieron mucho a Milei para construir esa figura que se hizo pública, etc. Pero fíjate ahora cómo recopilaciones de clips de él, donde él agrede, donde él maltrata. Se le volvieron en contra. Se le vuelven en contra. Entonces, Claro. te quiero decir, es difícil de estimar. Ahora, es un elemento y además rige algo, que es algo que todos los consultores lo saben, los expertos en comunicación. Lo importante es que hablen de ti. Después vemos si hablan mal o hablan bien. Lo peor es que no hablen de ti. Y las redes sirven para eso, ¿no? Milei es un producto también de los medios, es decir, más allá de si te puede gustar o no el candidato, la forma, su contenido, su propuesta, hay que decir que hizo una carrera maratónica en 2 años. El crecimiento de Milei en 2 años y de un partido, de una nueva fuerza como es la Libertad Avanza, Sí. diría que hasta es inédito. No hay registro de un partido que haya crecido en 2 años No. para llegar a un balotaje y pelear la presidencia. Yo recuerdo el Frepaso, que creció, tardó un poquito más, después llegó al gobierno junto con el radicalismo de la Alianza. Hay experiencias de poder, el PRO mismo también, pero tomaron más tiempo. En 2 años fue muy vertiginoso. Muy rápido. Candidato y espacio político. Ahora, todo eso se presentó, en el caso de Milei, como una figura nueva, como la antipolítica. Sin embargo, Milei tiene, ahí me voy a meter ya en el terreno de la campaña, tiene algunas contradicciones en cuanto a su estrategia. Javier Milei se presenta como la antipolítica. Yo estoy en contra de la casta. Yo soy la antipolítica. Sin embargo, desde la antipolítica reivindica a Carlos Menem como el mejor presidente de la historia, que es un producto, más producto de la política que Menem y Alfonsín. Denosta a Alfonsín como el peor presidente, pero lo suma a Menem. O sea, yo te diría que él, no sé si quizás fue una virtud, quizás fue una estrategia. Durante toda la campaña hasta ahora, el balotaje, Milei hizo más, trató de verse como un tipo más de la antipolítica que del antikirchnerismo, que es un poco el rol que ocupó Juntos por el Cambio. Sí, correcto. En esa construcción de esa figura que termina compitiendo por la presidencia, creo que hay un descubrimiento, que es un descubrimiento clave, que es la idea de la casta. Eso nosotros tenemos bastante estudiado a partir de observaciones, de focus groups. Cuando surgen liderazgos, a veces el líder emergente es capaz de formular en un pequeño argumento, una pequeña frase, algo tal que el que lo escucha dice este tipo de cosas. Eso era lo que yo pensaba, solo que no lo podía expresar. Entonces, esa idea de la casta yo creo que es la idea por el cual la gente en un contexto de frustración, en un contexto de desilusión, en un contexto económico y social y de inseguridad muy complejo, hace que la gente diga, y bueno, nosotros estamos abajo, para que haya casta, en el lenguaje de los estratos sociales de la India, tiene que haber parias. Entonces, esa es la primera cuestión que creo que es el hallazgo de Milei. Ahora, eso plantea un problema, porque él habla de la casta, en realidad está evocando un sistema entero, que es el sistema político, y hay 2 momentos. El momento inicial, cuando sin ningún involucramiento en ese sistema político, él lanza este diagnóstico atractivo. La segunda fase es que a partir de ese planteo, él obtiene un cargo de diputado nacional. Quiere decir, un cargo representativo dentro del sistema que él cuestiona. Luego arranca la carrera electoral y finalmente, después de la primera vuelta, él establece un acuerdo
con la parte más radicalizada de PRO, esto es Macri y Bullrich, pero ahí ya se hace acreedor a la siguiente crítica. No me dijiste que no tenías nada que ver con la casta, nada que ver con la casta, que sí, con ninguno de los políticos, me dijiste eso. Bueno, y ahora estás, ya te juntaste. Entonces quiero decir algo que yo generó roces internos adentro de la Libertad Avanza. Sí, pero además, algo que yo creo que se vio en el debate del domingo pasado, que ya vemos un Milei con menos impulso, un Milei menos novedoso que aquel Milei de antes de empezar la carrera. Claro, Milei podría decir, si yo no me junto con Macri, estoy solo frente al gran aparato peronista, etc. Pero bien, ahí tenés vos, en parte lo que decís sobre las contradicciones del propio Milei. Porque, a ver, una carrera a la presidencia no la hace cualquiera, ¿no es cierto? Yo decía con motivo del debate que creo que Milei llegó al punto máximo que se le puede pedir a un aficionado. Y yo daba el ejemplo, la comparación con el alpinismo, ¿no es cierto? Bueno, la montaña tiene 5.000 metros. Somos aficionados, empecemos a escalar la montaña y vamos a sentir 100, 200, 300, 500 metros, 1.000 metros. Mira qué bien que lo estoy haciendo y yo soy aficionado. Cuando pasado un determinado nivel, el aire se empieza a perder calidad, ahí, más el cansancio y todo, el aficionado se da cuenta, bueno, hasta acá puedo llegar, y si quiero ir más alto no voy a poder. Y ahí el profesional sigue. Yo creo que a Milei le está pasando algo de esto, además, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se mostró en el debate? Por ejemplo, la insuficiencia que él tiene para entender cómo se administra un Estado, ¿no es cierto? Y ahí, más evidentemente... Vos usaste una frase sí. el domingo en una entrevista que te hizo Jorge Lanata que me pareció muy interesante, para definir a Massa, ¿no? Vos decís, Massa, a ver, no quiere decir que sea algo virtuoso, pero sí lo es para una campaña. Massa es un buen vendedor de un mal producto. Exactamente. Porque la verdad que defender a este gobierno, tenés que bancártela, es muy difícil defender a un gobierno con 150% de inflación, con 50% de pobreza, bueno, con todos los errores que hubo en la pandemia, con Cristina condenada. Bueno, hay un montón de cosas que es muy difícil defender un gobierno actual. Sin embargo, Massa en todos los debates y en la aparición pública ha logrado ser un buen vendedor de ese producto. Bueno, y ahí yo te diría que se puede hacer una distinción que ha hecho mucho el realismo sociológico y político, que es distinguir la eficacia de la calidad moral. En general, en la conversación pública, en el sentido común, aparece unido, pero en el análisis político lo podemos diferenciar. Entonces, en términos de eficacia y de eficacia comunicacional, Massa es un 10, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque tiene una gran articulación, tiene una gran claridad expositiva. Es capaz de hablar mirando la cámara sin necesitar el soporte de un papel. No se confunde, no se olvida y tiene adicionalmente la capacidad, como estamos viendo, y es un caso para analizar, de hacerle creer al que lo estaba oyendo que no tiene nada que ver con un gobierno del cual él es el ministro de Economía cuando la inflación es de 200%. Todo eso lo logra la eficacia. Lo vimos el domingo en el debate. Él interrogando a Milei como si Milei tuviera que dar explicaciones, como si fuera el oficialista. Por eso ¿no? te digo. Ahora después está la entidad moral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque efectivamente Sergio Massa forma parte de un gobierno que, como yo digo, es irremediablemente corrupto, ¿no es cierto? Los casos de corrupción pornográficos están emergiendo, ¿no es cierto? Y por otro lado es un gobierno que, por supuesto, tuvo, como dice el presidente ausente Alberto Fernández, tuvieron todas las dificultades, la pandemia, la sequía, etcétera. Es cierto, pero es un gobierno que ha generado o ha potenciado los niveles de pobreza que la Argentina tiene, niveles de inseguridad inéditos,
bueno, este es el gobierno que Sergio Massa representa. Pero esta distinción entre eficacia y entidad moral yo creo que es importante hacerla porque es lo que estamos viendo. Cierto que ahora se abre a su vez una bifurcación donde por estas cualidades y por su experiencia, Massa aparece siendo el que el lunes 20 va a garantizar más la tranquilidad que si fuera elegido el 19 Milei. Hay esa sensación de que Milei es el abismo y Massa es lo malo conocido, ¿no? Eduardo, te invito a hacer una breve pausa, Sí, cómo no. y continuamos charlando. Dale, Quédate ahí, que está muy interesante esta charla con Eduardo de Finanzas. Ya volvemos. Seguimos en primer plano hablando con Eduardo Fidanza. Eduardo, ahí hablamos de Milei, de su meteórica carrera y de los problemas que está encontrando en el último tramo de la campaña. Hablamos de un Sergio Massa, vos pusiste esa disyuntiva que tiene entre su virtuosidad como candidato y sus problemas que tiene a la vez como dirigente político por el espacio que representa. Juntos por el Cambio quedó tercero, bastante relegado, y a mí me da la impresión, lo he hablado con nuestros analistas estos, que si Milei, si yo tomo la fotografía del 22 de octubre a la noche, Milei está derrotado. Milei lo pone en carrera nuevamente y con chances de llegar a la presidencia, el acuerdo con Mauricio Macri. Macri lo pone en carrera a Milei. Y eso me hizo pensar, si la estrategia de Juntos por el Cambio no estuvo equivocada, a lo mejor el candidato de Juntos por el Cambio hubiese sido Mauricio Macri. Vos me vas a decir, mira, tenía una imagen negativa mala, pero las candidaturas se construyen de acuerdo a la coyuntura. El ejemplo es Sergio Massa. Y a lo mejor la figura de Macri hubiese servido, estoy haciendo historia contrafáctica, pero bueno, es bueno analizarlo. A lo mejor la figura de Macri, con todos los contras que tenía, hubiese servido para neutralizar ese crecimiento de Javier Milei, que en definitiva jugaban en el mismo electorado, pescaban en la misma piscina. ¿Cómo lo ves eso? Me parece, lo que vos estás diciendo, Daniel, es un poco algo que deslizó hace poco Macri, o lo dijo en off. Bueno, al final, para este desenlace, yo hubiera sido mejor candidato. El candidato. Ahí hay que establecer algo, que es esto. Otra vez, la cuestión de la profesionalidad. Macri se convirtió en un político profesional, yo te diría, de una calidad medio alta. Entonces está en ese lote. Adicionalmente, Macri, y en eso se puede comparar con los principales líderes de estos 40 años, tuvo un momento de esplendor donde su liderazgo era inequívoco, siempre concentrado en unos segmentos de la población más que en otros, pero recordemos el Macri de 2014, 2015, el que venía de una buena gestión en la ciudad, antes de una buena gestión en Boca Juniors, donde ahora quiere volver. Era un líder de entidad, cosa que lo podemos asimilar a Massa por la profesionalidad, pero el mejor Macri es mucho más que el mejor Massa, si lo comparamos así. Ahora, problemas de Juntos por el Cambio. Hay consultores, colegas míos que yo respeto mucho, que dicen, bueno, esto concluye así, gane Milei o gane Massa el domingo, el culpable es Juntos por el Cambio. Vamos a tratar de establecer claramente, la coalición Juntos por el Cambio no hizo bien las cosas, porque si no, en el balotaje estaría alguno de sus candidatos. No hizo bien las cosas. Entonces uno puede preguntar, ¿por qué no la hizo bien? Y ahí yo te voy a hacer un comentario, en primer lugar, más general de lo que yo creo que le pasó a la clase política convencional, y que la clase política no advirtió, o no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Retrocedamos a la elección presidencial de 2019. Cuando uno ve la distribución de los votos, se encuentra un hecho extraordinario, que además recuerda los primeros años de la democracia. Entre las dos principales fuerzas, capturaron el 90% de los votos en la elección presidencial.
¿Eso de qué te hablaba? Te hablaba de la fortaleza de dos fuerzas políticas y de una organización de la oferta electoral propia de países con democracias evolucionadas. Se podía comparar con Estados Unidos, por ejemplo, dos principales fuerzas. A partir de ese momento irrumpe el fenómeno Milei. ¿Pero por qué irrumpe el fenómeno Milei que estuvimos comentando? Bueno, porque mientras que teníamos un sistema político, democrático, electoral bastante maduro, teníamos una economía y una sociedad, yo te diría, en estado de descomposición, una economía en estado de estancamiento, niveles de pobreza lamentables. Bueno, ahora te voy a contar lo que yo sé y fui testigo a partir de ese arranque. Mucha gente de Juntos por el Cambio, viendo además los problemas del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, dijeron, somos la alternativa. Habíamos sacado la mitad de los votos, más o menos, somos la alternativa. Y entonces empezaron las apetencias personales al interior de la coalición Juntos por el Cambio. Y se armó la interna que se armó. Un amigo mío de la política de muchos años, que es una espada legislativa privilegiada de la Argentina, de Juntos por el Cambio, me dijo a mí, ¿sabés qué pasa, Eduardo? Dice, cuando Bullrich y Rodríguez Larreta empezaron esta interna, ¿cuál era el supuesto? ¿Ganas vos o la presidenta? Gano yo, soy el presidente. Y no vieron el otro fenómeno político. Y si nosotros analizamos esa interna, lo que vamos a ver que se estableció la grieta de la grieta. Es decir, estamos acostumbrados a la grieta entre el kirchnerismo y el no kirchnerismo, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Claro. No, fueron capaces, en el error, de instalar la grieta al interior de Juntos por el Cambio, porque si nosotros seguimos esa interna llegó a límites donde se dijeron uno al otro, se descalificaron de tal manera que si era el proyecto mío, las cosas iban a andar bien, si era el proyecto tuyo, el desastre. Porque la estrategia de los dos candidatos eran disímiles en ese aspecto. Larreta que decía hay que terminar con la grieta y Patricia Bullrich decía hay que agudizar la grieta. Y además te digo otra cosa, yo lo escribí en su momento, yo creo que ellos tuvieron una discrepancia, que es una discrepancia muy típica del no peronismo, que es la siguiente: ¿qué hacemos con el peronismo si llegamos al gobierno? Siendo el peronismo el partido hegemónico de la Argentina. Partido y ahí siempre se abrieron dos opiniones contradictorias. Una es, mira, mejor incorporemos a una fracción del peronismo al gobierno, porque si no tenés una parte del peronismo adentro no te van a dejar gobernar. Del otro lado, no. Si nosotros ganamos tenemos que gobernar nosotros y entonces vamos a poder vencer al peronismo. Yo contaba una anécdota que me fue relatada a mí de un grupo inversor que vino a la Argentina hace un año y pico. Y entonces, entre otras entrevistas, se entrevistó con Patricia Bullrich y con Horacio Rodríguez Larreta. Y salieron, ¿cómo te voy a decir? Muy confundidos. ¿Por qué? Porque Larreta les dijo, este país no se puede gobernar, sino a través de un acuerdo con el peronismo, y Patricia Bullrich le dijo, estoy en condiciones de vencer al peronismo. Bueno, eso los diferenció. La creencia de que el que ganaba era el próximo presidente los confundió. El tono de la interna descalificadora introdujo esta grieta. Pero ahora te agrego algo más. Yo creo que ahí hay que analizar un punto importante, que es la mezquindad de Mauricio Macri. Y luego también, junto con Mauricio Macri en tándem, la mezquindad y la apetencia de poder de Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque cuando terminan las elecciones, en el verano de 2020, inmediatamente antes de la pandemia, era claro que Horacio Rodríguez Larreta iba a ser el principal dirigente de la oposición. Y en lugar, el PRO, su partido, más Juntos por el Cambio, en lugar de cuidar ese candidato, fortalecerse, unirse detrás de él, se dedicaron a hacer la interna. Digamos así,
sus enemigos surgieron de adentro, Claro, lo cepillaron. Pero yo recuerdo ese ¿entendés? momento, Eduardo. Vos Y sabés sí. que en ese momento, en mi columna de opinión en La Nación, principio del 2020, yo escribí sobre Larreta y decía básicamente que Larreta le habían convertido su carrera presidencial en una maratón presidencial. Ahí está, tal cual. Digamos que era muy largo el camino, eran 4 años. Y en 4 años iban a aparecer enemigos internos, externos, gestión. Claro. Bueno, en ese momento estábamos comenzando la pandemia, desgaste por acercamiento a Alberto Fernández. Todo eso era una maratón. Y realmente Larreta, porque gestionando la ciudad pandemia, también sufrió un desgaste. Desde También sufrió un desgaste muy fuerte que lo debilitó frente a Patricia Bullrich, que de afuera corría un poco más con el discurso duro, anti-kirchnerista y todo eso. Yo creo que ahí están algunas de las claves para entender. Pero también tengo que decir, ya mirando el presente, que existió una disociación entre el voto nacional y el voto local. Sí. Y este turno electoral 2023 no fue malo para Juntos por el Cambio, se hizo de 10 gobernaciones. No. Sí. Digo, mirarlo desde ese punto de vista. No, a ver, hay que rescatarlo de las gobernaciones, por supuesto, pero otra vez, una fuerza política que en un momento es la principal fuerza o de gobierno entre 2015 y 2019, o principal oposición a partir de 2019, lo es para aspirar al cargo máximo de nivel nacional. Las elecciones en las provincias, que cada una merece un análisis local, aparte, sí, ¿no es cierto?, están un poco desgajadas de esto. Uno puede decir, sí, efectivamente, se hicieron de 10 gobernaciones, las principales gobernadores son de origen radical, pero uno puede decir, sí, tenemos los gobernadores, que a su vez vas a ver que van a desarrollar una estrategia propia, no necesariamente orientada a que en el siguiente turno lo que quede de Juntos por el Cambio se haga del gobierno nacional. Los gobernadores tienen una lógica que tiene que ver con la distribución federal de los recursos, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte, debemos reconocer ese éxito local, pero es lo que podríamos llamar un éxito en el nivel subnacional, y en el nivel nacional, Juntos por el Cambio, queda extremadamente debilitada. Me decían ayer o antes de ayer, de adentro de Juntos por el Cambio, que si ganara Milei, Juntos por el Cambio implosiona, lo que queda Juntos por el Cambio explota. Si ganara Massa, podrían tal vez reorganizar Juntos por el Cambio con un Macri que se correría, sí, ¿no es cierto? Pero tampoco le daban chances de tener la fuerza que antes tuvo. Entonces quiero decirte, Juntos por el Cambio se infringió una lesión muy grande. Y voy a agregar algo más, que a lo mejor a alguna gente le cuesta escuchar esto. Uno puede decir que la ideología de Juntos por el Cambio, como expresión política opuesta al peronismo, es lo que podemos llamar un republicanismo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la historia argentina, y esto empieza en el siglo XIX, bajo distintas formas uno va a encontrar la dicotomía entre pueblo de un lado y república de otro, entre nación de un lado e imperio del otro. Entonces, Juntos por el Cambio viene a reivindicar los valores de la república, como el peronismo viene a reivindicar los valores del pueblo. En un país, digamos, que progrese, se pueden combinar los valores del pueblo y los valores de la república, ¿no es cierto? Fíjate cómo empieza el preámbulo de la Constitución. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina. Bueno, ahí está la nación, la república y el pueblo. Pero la escena que hemos representado de hace 150 años es esta dialéctica. Ahora, ¿qué le pasa en este contexto, a mi modo de ver, a los republicanos? Bueno, ellos, no por mala voluntad, tal vez porque no lo pudieron ver, se han dedicado a reivindicar la república, esto es,
la división de poderes, las instituciones, todo lo que es lo que distingue a una república, yo creo que lo han reivindicado en abstracto. ¿Por qué? Mira, nosotros cerramos hace un mes y pico atrás una encuesta que es la tercera de un ciclo de encuesta de cultura constitucional. Vos destacás republicano como visión antagónica del populismo, o sea, sí, una visión. Poniendo al peronismo, por llamarlo de alguna manera, en toda su vertiente, como el populismo. Y el republicanismo de este lado. Exacto, pero yo lo que te quiero decir es que los republicanos defendieron en abstracto las instituciones. Hoy vos cuando ves, como en la encuesta que yo te digo, el índice de confianza en las instituciones, vos te querés morir. La baja confianza del Poder Judicial, la baja confianza de la Corte Suprema de Justicia, la baja confianza en los partidos políticos, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. O sea, algo falló en defender instituciones que el conjunto de la sociedad, y no solamente los que podemos decir los peronistas, las consideran vacías de sentido respecto de sus propios intereses. Algo que me parece que pasó es que no funciona la adhesión a la República por considerar que tiene unas virtudes superiores a otras. No. Funciona si hay bienestar. Funciona si hay educación. Funciona si la democracia es capaz de crear ciudadanía. Entonces los ciudadanos que tienen educación, que tienen ingresos, que tienen nivel de información, que viven en contornos aceptables, ese perfil de individuos son los que están en condiciones de valorizar las instituciones. Pero como esa fábrica de ciudadanos que tiene que ser la democracia está en recesión, bueno, yo creo que ahí el republicanismo tiene una falla. Claro que, y ahora redondeo, del otro lado, la convicción en el pueblo tampoco es demasiado sostenible. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos, y eso es un argumento lógico, que si en los últimos 20 años el peronismo gobernó 16 años, es evidente que tiene una responsabilidad en esta Argentina crítica de este momento. Entonces, volviendo al surgimiento de la antipolítica, más allá de si Milei el domingo que viene tiene éxito o fracasa, ahí debemos ver, de alguna manera, la crisis de estas dos ideas canónicas de la Argentina, que son de un lado la República y del otro lado el pueblo. Me interesa ponerle el nombre, por ejemplo, nombres y apellidos de dirigentes que han marcado esta época política en el futuro después de la elección del 19. Ya hablamos de Macri. Macri gana mucho si gana Milei, y si pierde Milei prácticamente se tiene que correr incluso dentro del espacio que él le ayudó a armar. ¿Qué pasa con Cristina Kirchner? ¿Cuál es el futuro de Cristina Kirchner, que logró su objetivo principal, que era retener la provincia de Buenos Aires? Eso hay que decirlo, y lo ganó bien. Pero, ¿cómo la ves a Cristina en un gobierno de Massa y en un gobierno de Milei? Esa es una Porque buena... retirarla a Cristina lo veo muy difícil. Es una buena pregunta que no sé si te voy a poder contestar. Vamos a empezar. Yo he sostenido y sigo sosteniendo, y lo digo para Cristina y también para Macri, que estos dos líderes que marcaron las últimas 2 décadas de la Argentina están en una lenta decadencia. Sí. Pero como son, a ver, ¿cómo te lo voy a decir? Pero sus primeros objetivos lo lograron. Macri sostener su apellido en la ciudad de Buenos Aires. Porque son dos figuras. Y ella ganar la provincia. Exactamente. Entonces lo que debemos suponer, que aún en eso que yo llamo su decadencia, Cristina Kirchner va a mantener vigencia, pero además te agrego algo. Si el domingo que viene Massa ganara las elecciones con el 51% de los votos, va a tener que saber lo mismo que Alberto Fernández en 2019, que la mitad son de Cristina. Eso es muy importante. Eso es muy importante, porque Cristina ha mantenido por lo menos el apoyo fiel de 2007 del 25% del electorado argentino. Lo sigue esa gente que adhiere a Cristina, y hoy Cristina les dice hay que votar a Massa, lo votan a Massa. Pero mañana les dice hay que retirar el apoyo a Massa y se lo retiro. Y entre otras cosas sabemos
que la gente de Cristina que va a votar a Massa no lo va a hacer con gran convicción, lo va a hacer porque la jefa dice eso. Entonces Cristina, en primer lugar, va a repetir el tener la mitad del caudal. En segundo lugar, gobierne Massa, gobierne Milei, hay que hacer un ajuste económico severo, ¿no? El economista Calvo acaba de decir, no llegamos a la hiperinflación porque se viene una hiperrecesión. ¿Imaginamos a Cristina acompañándolo a Massa en una racionalización de la economía que induzca a al menos en la primera fase, a una recesión profunda? Yo no me la imagino. Con lo cual, esa Cristina la debemos imaginar probablemente en un, ¿cómo voy a decir yo?, en un nivel más bajo de visibilidad, influyendo, pero yo te diría sobre todo esperando, porque aparte está el tema de sus causas, ¿no es cierto? Así que hay quienes dicen, y puede ser, que si Massa gana, se va a imponer por la fuerza de ser el presidente, por no ser Alberto Fernández, por manejar todo y la va a aislar a Cristina. Es factible que lo lograra, pero una cosa es aislarla y otra cosa es sacarla del terreno del partido. Así que lo que debemos pensar es, en caso de Massa, es una Cristina de bajo perfil, tratando de solidificar a su grupo y refugiada en un lugar físico territorial que la ves loteándole las áreas sensibles como le hizo Alberto Fernández, ANSES, PAMI, Desarrollo Social, planes, loteándole toda esa parte sensible que es la esencia de la estructura de la cual se nutre el peronismo políticamente, que estos 4 años la ha manejado el kirchnerismo. ¿Lo ves de la misma manera? Yo no lo veo exactamente de la misma manera, por esto además. Ese mismo caudal electoral adquiere vigencia el día que te eligen y la pierde el día siguiente para recuperarla eventualmente dentro de 2 años. No, yo creo que el Massa, que puede salir presidente el domingo que viene a la noche, es un Massa que va desde el primer momento a decir, este es mi triunfo, esto lo conseguí yo, y no sé si va a cuestionar a Cristina, pero no la va a tomar en cuenta. Recordemos la escena del 22 de octubre. Massa estaba solo reivindicándose a él mismo. Y ojo cómo funciona el peronismo. Si Massa se establece como el jefe, sí, el verticalismo aparece. Claro, que es lo que no hizo Alberto Fernández, ese jefe va a lograr adhesiones. Entonces también podemos pensar que va a tener capacidad para sacarle adherentes a Cristina o para sacarle recursos a Cristina o para regularle los recursos. Ahí va a haber que ver muy bien, en los casos tanto de Milei como de Massa, pero de Massa en particular, cómo van a ser las relaciones políticas entre el Poder Central y la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que el Poder Central tiene una capacidad de regular los recursos, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo se juega esa relación, que en tal caso va a ser tensa. Ahora, Cristina con Milei me parece que va a tener por ahí, ¿no es cierto?, más libertad. Bueno, pero va a tener, de acción. se va a mover como pez en el agua, se va a poner en una situación con su discurso, convocando a los jóvenes, oponerse al capitalismo opresor, etcétera. Pero hay un escenario, es muy interesante saber qué puede pasar en un gobierno de Massa, porque Massa tiene una bandera que la suele mostrar, yo no sé si lo va a poder lograr, y esa es la pregunta, que es esto de armar un gobierno de unidad nacional. Bien. ¿Con quién va a contar para ese gobierno de unidad nacional? Porque, digo, cooptar un dirigente del radicalismo, uno del PRO, uno de acá, no es unidad nacional. La unidad nacional es converger en un acuerdo programático con las principales fuerzas políticas, y eso lo veo difícil. Mirá, yo también lo veo difícil, porque debería surgir de otro momento, de otro contexto, de otra voluntad. A ver, no seamos ingenuos. ¿Por qué surge la idea de la unidad nacional? ¿Porque esté en la vocación de Sergio Massa o porque es un recurso en la competencia electoral, ¿no es cierto? Y por otro lado, y aparte por la información que manejamos, no se ve
en Juntos por el Cambio una unificación de criterios de qué hacer. Otra vez, ¿no es cierto? ¿Un gobierno de unidad nacional con quién? ¿Con los libertarios? No lo veo. ¿Con fracciones de Juntos por el Cambio? Difícil. Él va a salir a ofrecerle a la gente de Juntos por el Cambio ministerios o lugares. Va a tener alguna capacidad de traer, ¿no es cierto? Sí. Pero vuelvo, funcionarios aislados, si vos querés, no configuran... Y tratar de presentarlo como un tipo un abierto gobierno de unidad nacional. Ahora, ha habido, yo sostengo esto, nunca desacreditemos el llamado a un gobierno de unidad nacional cuando Argentina necesita consensos. De modo que yo, como ciudadano, más allá de como analista, puedo tener, y creo que debemos tener una expectativa a ver qué significa poner en la boca de este candidato esto. Pero hay un problema con Massa. Es la falta de confianza que genera. Eso aparece en los focus groups. De credibilidad. En la nube de palabras, la palabra más grande es panqueque. Entonces, claro, también vos tenés que evaluar la propuesta de dónde te viene. Y en ese problema de lo que yo llamo entidad moral que tiene Sergio Massa, ¿no es cierto? Es decir, Sergio Massa tiene vasos comunicantes con un trasfondo muy oscuro de la política, ¿no es cierto? Y eso es difícil de desmentir. Ahí sí le doy el crédito a Milei, porque no tiene nada que ver con eso, pero con lo que se llaman los sótanos de la democracia, y yo creo que bastante de eso nos debería explicar Sergio Massa llegar a la presidencia. Y esto también quedó pendiente la explicación del mismo Macri. Quiero decirte, mira, acá en tu programa estuvo Carlos Pagni, un periodista que yo le tengo gran respeto. Hay que ir a las crónicas, siempre fundamentadas con datos, de Carlos, para ver que hay una discontinuidad desde el punto de vista ideológico en la política, pero hay una continuidad respecto al lado oscuro de la democracia, donde hay muchos que tienen que dar cuenta de eso. Uno es Massa, que lo dé o que no lo dé no sabemos, pero nos tenemos que preguntar también, a la hora de la unidad nacional, ¿qué hacemos con esos zócalos o esos sótanos de la democracia donde ocurren cosas que son inconcebibles, ¿no? Eduardo, me dio mucho placer tenerte en el programa. La verdad que fue volando el tiempo, ¿no? Fue rápido el tiempo. Bueno. La pasamos bien y me quedaron muchas cosas para hablar. Pero a lo mejor puede haber una segunda parte. Podemos hablar ya con un gobierno establecido y todas estas ideas de qué puede pasar en la Argentina, que siempre es un gran desafío para ustedes, para los analistas y para nosotros los periodistas. Nos podemos juntar a verlo. ¿Tengo un minuto? Sí, por favor. Este tipo de periodismo, que por supuesto es de culto, es un tipo de periodismo que debemos desear. Milei llega donde llegó porque es el producto de un periodismo audiovisual de baja calidad que prefiere lo bizarro porque da más rating que lo lúcido y que lo reflexivo. Y cuando le toca a Milei esta responsabilidad, vemos que le faltan muchas virtudes. Porque una cosa es ser estandapero y otra cosa es aspirar a la presidencia. Entonces, me parece que ahí el periodismo tiene una responsabilidad. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Muchas gracias. Y a vos te despido, hasta la próxima semana con otra emisión en este ciclo, Una noche con ideas, de esto que es En Primer Plano. Gracias por habernos acompañado.